Hello everyone, this is week 16. We are working Unit 6, which is it's done. And the topic for today is passive voice for future tense. We have been working these topics in prior weeks, namely week number 14 and 15. Estamos trabajando el tema de la semana 16, la unidad está hecho. El tema que corresponde a esta fecha es voz pasiva con futuro simple. Para el caso de las semanas anteriores, semana 14 y semana 15, trabajamos voz pasiva con el tiempo presente simple y pasado simple. Hoy nos corresponde trabajarla con el tiempo futuro simple. And we were saying in that moment, or for that explanation, we were saying that passive voice is a form or a structure that we use or that we can use with most tenses except with continuous tenses. Para aquella explicación que hicimos en esas clases decíamos que la voz pasiva no es un tiempo, es una forma o una estructura gramatical que se puede utilizar con gran parte de los tiempos verbales que conocemos, excepto con aquellos que sean continuos. Por esa razón estamos trabajándola con tiempos simples. Solo con algunos tiempos continuos se puede trabajar. Con los tiempos continuos simples, pero cuando estamos hablando de tiempos perfectos continuos ya no es posible trabajarlo en voz pasiva. ¿Qué nos corresponde a nosotros trabajar durante esta unidad número 6 de la asignatura de Inglés 3? Voz pasiva con tiempos simples. Los tiempos simples son presente simple, pasado simple, futuro simple. In a prior subject, en una asignatura anterior, Inglés 2, we work on future simple, trabajamos el futuro simple, which is mostly known as will, que es mayormente conocido como futuro con will. This is what we're going to work today. Es básicamente lo que vamos a retomar el día de hoy. We're going to work on future simple, vamos a trabajar el futuro simple, but we're going to learn how to use it in passive voice, pero vamos a aprender cómo utilizarlo en voz pasiva. So for those of you that are just connecting, para ustedes, para aquellos que apenas se están conectando and that need to be contextualized y que requieren contextualizarse un poco, the passive voice is a structure where you focus on the action rather than the subject. La voz pasiva es una estructura que nos permite enfocarnos en la acción más que en el sujeto. That is to say, eso quiere decir that I care more or that I focus on what is being done or what was done. Eso quiere decir que me enfoco mucho más en qué se está haciendo o qué se hizo o qué se hará, rather than who did it or who is going to do it. Más que quién lo hizo, quién lo hace o quién lo hará, because sometimes I don't know who is doing the action, porque algunas veces simplemente no sabemos quién realiza la acción, or I just don't even care about that, o simplemente no nos interesa esa información, porque lo que resulta importante no es quién lo hizo, sino que se hizo una determinada actividad, que se llevó a cabo una determinada acción. So for this week we have a video. Tenemos en el material complementario de este video. We also have some external links, unos links externos con material complementario in this class that is being recorded, y esta clase que está siendo grabada en estos momentos. I am going to go to the board, me voy a pasar a la pizarra, where we are going to explain this topic, donde vamos a explicar este tema. So, just to make it as a note for important information, para colocarlo como nota de información importante, in passive voice, en la voz pasiva nos enfocamos más en la acción que en el sujeto.
Ok, entonces esta nota importante nos dice que la voz pasiva se enfoca más en la acción que en el sujeto. Algunas veces la utilizamos para enfocarnos en la acción y no en el sujeto porque consideramos que el sujeto no es relevante. A veces es simplemente porque es obvio quién realiza la acción y otras veces porque lo desconocemos. So I am going to provide some examples in Spanish. Voy a dar algunos ejemplos en español about how passive voice works, acerca de cómo funciona la voz pasiva, and how are these cases evidenced in our daily life y cómo se evidencian estos tres casos que acabamos de mencionar en nuestra vida cotidiana. So for example, let's imagine that I am talking about Italy. Estoy hablando de Italia. In Italy, we know Italy because they are very important in the fashion world. Conocemos Italia por su labor destacada en el mundo de la moda. Son reconocidos por la costura, la alta costura, la calidad de las telas y demás. So, if I am talking about Italy, si estoy hablando de Italia y yo digo, en Italia se fabrican telas de alta calidad, estoy hablando de una acción. ¿Cuál es la acción? La fabricación de telas de alta calidad. ¿Estoy mencionando quién lo hace? No. ¿Por qué no lo estoy mencionando? Porque resulta obvio. Aunque yo no estoy diciendo quién lo hace, sí estoy tomando como referencia un lugar que es Italia. Entonces sería redundante u obvio decir, en Italia se fabrican telas de alta calidad por los italianos. No. Simplemente basta con decir fabrics with an excellent quality are made in Italy. Telas de una gran calidad son hechas en Italia. No es necesario decir por los italianos porque resulta obvio. So we have the first example. Tenemos el primer ejemplo. Example number 2. Ejemplo número 2. Let's imagine that you are just arriving to your house. Ustedes están llegando a su casa and you find out that your window is broken. Y ustedes se acaban de dar cuenta que se rompió su ventana. Alguien rompió su ventana. But you don't know who was it. Pero no saben quién lo hizo. So you say, my window is broken. Mi ventana está rota. It's broken. Or my window was broken, o mi ventana fue rota. Cualquiera de las dos, sea en presente o en pasado. But you don't use the subject because you don't know it. No utilizamos la figura del sujeto allí porque no la conocemos, no sabemos quién la rompió. Now, if I by any chance know who did it, si por algún motivo yo supiera quién lo hizo y yo sé que lo hizo mi vecino jugando fútbol, entonces yo diría, my window was broken by my neighbor who was playing soccer. Mi ventana fue rota por el vecino que estaba jugando fútbol. Aún así, aunque yo sé quién la rompió, lo primero que menciono siempre es la acción. ¿Cuál es la acción? Que la ventana fue rota. Y al vecino, que fue quien hizo la acción, lo dejo en un segundo plano, porque para mí no es tan importante quién lo hizo, me importa más lo que sucedió o cuál fue la acción. Ese fue el ejemplo número 2. Entonces ya tenemos un caso donde el sujeto resulta obvio, tenemos un caso donde no conozco el sujeto, por eso no lo menciono y utilizo voz pasiva. And the other case is when it's not relevant. Y el otro caso es cuando no es relevante. Okay, something that is not relevant. Let's imagine that you took your car to the mechanic. Ustedes acaban de llevar su carro a un mecánico o a un lugar donde lo reparan. But you don't know exactly who's going to repair it. No sabes exactamente de todos los que están allí, o por lo menos no te resulta relevante quién de todos ellos es el que lo va a reparar.
You just care about the car. A ti solamente te interesa el carro y que lo reparen. Entonces, if I ask you, si yo les pregunto, what about your car? ¿Qué hay de tu carro? You can answer me. Ustedes me pueden responder, it was repaired yesterday. Fue reparado ayer. ¿Quién lo reparó? No me interesa. Entonces, como no me interesa, no lo estoy mencionando. Basically, that's the reason why we use passive voice. Esas son, digamos, las tres razones principales por las cuales se utiliza la voz pasiva. Another reason why we should use passive voice is because it's considered more polite. Otra razón por la cual se utiliza la voz pasiva es porque se puede considerar que es mucho más formal, y por eso es común encontrarla en redacciones de noticias escritas e incluso en los noticieros. El hombre fue asesinado ayer a las 7 de la noche. No estoy diciendo que no asesinó. ¿Por qué? Porque no lo sé. Pero así es como vemos que usualmente nos cuentan las noticias, tanto de manera escrita como de manera oral. Entonces, la voz pasiva es una forma o una estructura que se utiliza muy a menudo para la redacción de noticias o de textos académicos, dada su mayor grado de formalidad. Now, for passive voice, there is an element that will always be important and necessary and mandatory. Para la voz pasiva hay un elemento que siempre va a ser importante, obligatorio, necesario, y es el verbo to be. So we're gonna see that verb to be is gonna work like our auxiliary. Vamos a darnos cuenta que el verbo to be funciona como nuestro auxiliar, más o menos. Y dependiendo del tiempo en el que yo quiera expresarme, en ese tiempo debe ir mi verbo to be. Si yo voy a utilizar voz pasiva para hablar en futuro, entonces mi verbo to be debe estar en futuro. Si voy a utilizar voz pasiva para hablar de algo que sucedió en el pasado, entonces mi verbo to be debe ir en pasado. Y si voy a hablar de algo que sucede a diario, entonces debo utilizar mi verbo to be en presente, que es el tiempo verbal que se utiliza para hablar de lo que sucede de manera repetitiva o de manera cotidiana, a diario. I have shared with you on the board, he compartido con ustedes aquí en el tablero, the general structure, la estructura general of the passive voice, de la voz pasiva afirmativa en futuro simple. So, in case that you don't remember what is future simple, en caso de que no recuerden lo que es el futuro simple, future simple is the tense that we use to talk about spontaneous decisions or plans or promises or threats in the future. El futuro simple es un tiempo que utilizamos para hablar de un futuro probable. Lo utilizo para hablar, por ejemplo, de decisiones espontáneas, algo que acabo de decidir ahora. Yo decidí ahora en estos momentos que tan pronto se acabe el confinamiento, once the lockdown is over, una vez se acabe el confinamiento, I will travel to Mexico. Yo viajaré a México, por ejemplo. But I just decided right now. Lo acabo de decidir ahora, no lo tenía planeado. Entonces, para hablar de esos planes a futuro, que son espontáneos, que no los teníamos pensado con anterioridad, sino que se nos ocurren en el momento, utilizamos futuro simple. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo probable, no tenemos certeza de cuándo o cómo lo haremos, simplemente estoy especulando que lo haré. También lo utilizo para promesas, para amenazas, para aquellas cosas de las que no estoy seguro, de las que no tengo una evidencia que me diga que efectivamente sucederá. En ese tiempo, porque estoy haciendo un review, ¿verdad?, de lo que es el futuro simple, en ese tiempo encontramos que nuestro auxiliar es will. ¿Cuál es la función de will? Básicamente, will como tal no tiene un significado por sí solo. Su función se ve reflejada cuando está acompañando a otro verbo. En este caso está acompañando al verbo to be. Todos sabemos que el verbo to be significa ser o estar. Para efectos de la voz pasiva lo vamos a tomar como ser en todas sus conjugaciones. Si está en pasado, entonces es fue. Si está en presente, es o son. Y si está en futuro, será. Entonces, sabemos que el verbo to be significa ser o estar. Para efectos de la voz pasiva, como decíamos hace unos segundos, lo vamos a tomar como el verbo ser. Y acompañado de el will pasa a ser será.
¿Cuál es la función del will entonces? El will básicamente lo que hace es modificar la terminación de los verbos, agregarle las terminaciones RA para decir será. Si el verbo no fuera to be, por ejemplo, y no hablando ya de voz pasiva, sino del tiempo futuro simple como tal de manera general, y estuviéramos trabajando con el verbo trabajar, si yo lo acompaño del will sería trabajará, trabajaremos, trabajarán, es decir, modifica el verbo y su terminación. Aquí lo vamos a encontrar siempre en pareja. Una pareja que no va a variar, que la necesito obligatoriamente siempre que esté utilizando la voz pasiva en futuro simple. ¿Cuál es esa pareja? Will más el verbo to be. Por eso aquí les he colocado esta nota, que estos dos elementos no van a cambiar, no se van a mover. Y de eso me puedo dar cuenta en los ejemplos que no hemos terminado de colocar, pero que ya vamos a mirar, que están aquí en este costado de la pantalla. Fíjense que vamos a redactar 4 oraciones y las 4 llevan la fórmula will be. Entonces, para formular voz pasiva o para utilizar voz pasiva en futuro simple necesito will be, que no va a cambiar, que es inmutable, que siempre lo debo utilizar, más un verbo en participio. Nosotros ya conocemos los verbos en participio, sabemos que existen verbos regulares e irregulares y que usualmente en un listado de verbos el participio es la tercera columna. Now, for the record and as a review, para que lo tengamos presente y a manera de recordatorio, durante las asignaturas de inglés 1, 2 y parte de la asignatura de inglés 3, nosotros trabajamos voz activa, la mayor parte del tiempo. ¿Cuál es la voz activa? Es aquella donde mi oración empieza por el sujeto. Y empieza por el sujeto porque en ese momento mi énfasis o mi foco de atención o lo que a mí me interesaba era quién. ¿Quién o qué realizaba la acción? Más que la acción misma. La voz pasiva es todo lo contrario. El sujeto pasa a ser un segundo plano y lo que queda en el primer plano es la acción. Lo que a mí me interesa es la acción. Por esa razón, y dado que son opuestas, yo puedo fácilmente pasar de una estructura a la otra y poder establecer las relaciones y los cambios en el orden de las palabras. Voy a tomar un ejemplo diferente a estos 4 que está aquí. Vamos a colocarle aquí active voice, voz activa. So let's imagine that we are doing an assignment for a class. Estamos haciendo un trabajo para una clase. We had to record a video. Teníamos que grabar un video. And I am asking my classmate, y yo le estoy preguntando a mi compañero si el video ya está listo. Y él me responde, no, ella, es decir, nuestra otra compañera, lo terminará mañana. Terminará el video mañana. En esta voz activa, que es la que hemos venido trabajando durante los 3 niveles de inglés que llevamos, tenemos el sujeto y tenemos el verbo, que está en futuro, por lo tanto está compuesto por auxiliar y verbo. Aparte de eso, tenemos algo que nosotros en aquel momento llamábamos complemento, pero que para efectos de la voz pasiva lo vamos a llamar objeto. De una manera u otra, esto sigue siendo mi complemento, pero dentro del complemento yo debo identificar mi objeto. Y mi objeto va a ser ese algo o alguien que de manera indirecta esté relacionado con la acción. Entonces, en esta oración que es activa, tengo sujeto, ¿verdad? She, ella. Tengo el verbo will finish, terminará. Tengo el objeto que está dentro del complemento. ¿Cuál es el objeto? El video, porque es lo que está directamente o indirectamente relacionado con la acción. Y tengo una expresión de tiempo que también me hace parte del complemento. Si la voz pasiva es todo lo opuesto,
y como lo hemos mencionado, en la voz pasiva interesa más la acción que el sujeto, entonces el sujeto pasa a un segundo plano. Quiere decir que este she ya no puede estar allí delante porque no es mi foco de atención. ¿Qué va a ser mi foco de atención? El video y cuándo se terminará. No quién lo va a terminar, sino cuándo se terminará ese video. Entonces, básicamente, así como le indican estas flechas, haremos un cambio de orden. The video, el video. Tomorrow. Voy a dejarlo hasta aquí y ya les voy a indicar por qué. Entonces, tengo el objeto que pasó a estar a primer lugar y el sujeto que pasó a estar en un segundo lugar, pero fíjense que aún no he puesto el sujeto. ¿Cómo hago para colocar el verbo? Entonces, ¿qué debo hacer? Debo remitirme al verbo de la voz activa y voy a identificar dos cosas. La primera, el tiempo. ¿En qué tiempo está esto? Ya sabemos que está en futuro. Y la segunda, el participio de ese verbo. Entonces, como ya sé que está en futuro, eso me indica que voy a tener que emplear para la voz pasiva el will. Si el verbo estuviera en pasado, entonces ya sé que para la voz pasiva también tendría que utilizar el verbo to be, pero ya no en futuro, sino en pasado. Y el participio de este verbo terminar, que es finished, ese es un verbo regular. Habiendo identificado estos dos elementos, entonces sí puedo proceder a ubicar lo que me corresponde colocar acá. ¿Qué me corresponde colocar acá? Colocar el verbo to be en el tiempo en el que se encuentra el verbo de la oración de arriba. ¿En qué tiempo está? En futuro. ¿Cómo se coloca el verbo to be en futuro? Will be, que era lo que decíamos que no va a cambiar, siempre va a estar presente. Y después de colocar el will be, simplemente coloco el verbo en participio. Will be finished. Déjenme acomodamos aquí un poco. The video will be finished tomorrow. El video será terminado mañana. Si a mí me interesa quién va a terminar el video, lo puedo colocar en la oración como un elemento adicional y decir by her, que son los pronombres objeto, si me interesa mencionarlo. Si no lo considero relevante, pues simplemente puedo omitirlo y dejarlo de la siguiente manera. Y no pasa absolutamente nada. Ya eso depende de la intención comunicativa, de lo que yo considere importante o no. El caso es que bien sea que lo quiera mencionar como una información extra o adicional, o bien sea que decida no mencionarlo, yo lo puedo utilizar y lo puedo hacer a través de la voz pasiva. Entonces, ese mismo cambio que hicimos con este ejemplo que está aquí, lo vamos a hacer con las 4 oraciones que tenemos en la parte de acá. Y vamos a hacer el paso a paso. Ok, for the first one, tengo el ejemplo en voz activa que me dice, they will do the activity in class. Ellos harán la actividad en clase. ¿En qué tiempo está esa oración? En futuro simple. Como está en futuro simple, eso me indica que mi verbo to be debe ir en futuro simple, entonces debe ir la estructura will be, que ya la tenemos. Y del verbo, que es do, voy a tomar su participio. ¿Cuál es el participio de do? Done. Ya lo tengo acá. ¿Qué me resta colocar? Los demás elementos en el orden correspondiente. Entonces sería the activity, porque ese es el objeto, pasa a primer lugar, miren, lo que está de segundo pasa primero, es decir, lo que está después del verbo lo coloco de primero.
Y lo que era sujeto o lo que estaba antes del verbo va a pasar a estar después. By them. El by me indica por ellos. The activity will be done by them. Profe, le falta el complemento. El complemento que es in class, ustedes lo pueden colocar. Seguiría exactamente igual. Seguiría justo después de... Denme aquí un segundo y ubicamos esto. Justo después del verbo o de la voz pasiva. In class, by them. Y lo último que siempre mencionaríamos en voz pasiva, siempre va a ser el sujeto, porque es lo menos importante. La segunda oración, por ejemplo, quedaría de la siguiente manera. Si mi sujeto es Joseph, ya Joseph no va a estar en primer lugar, sino que va a pasar a segundo. Y lo que estaba después del verbo, que es la actividad, entonces iría como primero. Esto que se conoce como objeto, pasaría a estar de primero. The activity, allí está el verbo. Tomorrow, by Joseph. The activity will be sent tomorrow by Joseph. La actividad será enviada mañana por Joseph. Now you're going to work on the last two examples. Ahora ustedes van a trabajar en los últimos dos ejemplos and we'll start socializing. Y empezamos a socializar.